A viva voz se levantan ya los pueblos decidiendo su sendero desde aquí en adelante. Estamos hablando de una herencia. Hay esta sensación de reivindicar las herencias de pues, los pueblos originarios. ¿Es así como pudiéramos describir el origen de esta pieza? Pues es más como un tributo, sí, a la tradición oral y un tributo pues sí, al legado que han dejado los pueblos originarios y darle la importancia y como el énfasis a la importancia de la voz en las luchas, a la voz pues en la humanidad, ¿no? Recordarla como el instrumento primero. Hay quienes dicen que hasta posiblemente empezamos a cantar antes que a hablar. Entonces como un tributo pues sí, a la gente que ha tomado la palabra y como una manera de enarbolar una lucha, ¿no? De una manera de reivindicarse y de construir a través de luchar a través de la palabra. A viva voz cambiaremos nuestra historia rescatando la memoria de los que sembraron antes. A viva voz nuestra arma es dignidad en la palabra que no calla ni con balas ni con tanques. A viva voz porque viva está la fe que nos mantiene respirando y avanzando deslumbrantes. Resuenan las voces que se abren paso de entre las tinieblas y no hay manera. ¿Cómo surge esta rola? Pues surge justamente con las ganas de hacer este tributo y con este reconocimiento a la voz, a la palabra, muy inspirada pues por la lucha zapatista que nos ha enseñado a través de todos estos años que se puede luchar con la palabra y que se puede construir otros mundos a través de la palabra. Y digamos que como primera inspiración y después pues viendo cómo todas las demás luchas que aparentemente están aisladas pues se van entretejiendo y van también avanzando y van creando y van construyendo pues sí a través de la palabra y de la voz. Entonces es darle ese tributo y ese reconocimiento a la voz de los pueblos. De detenerlas porque llevan la fuerza de la naturaleza impresa aquí. La música que nos alienta para subir las cuestas siente como quema. La flama que trae esperanza en nuestras almas alimenta. A viva voz el poder de nuestros cantos cuando llevan en sus brazos una clara intención. A viva voz el secreto milenario, cada célula y molécula se afectan, el sonido es vibración. A viva voz el legado de juglares, de abuelos, de guardianes, de toda una tradición. Hablando de tu proceso creativo, ¿hay un momento en el que dices este tema o esta coyuntura o este asunto en específico es el que sirvió como punto de partida para crear esta letra? Pues en realidad no recuerdo exactamente qué es lo que estaba sucediendo en ese entonces. La escribí hace unos 4 años. No la hemos editado, está a punto de editarse, pero ya tiene unos 4 años que la escribí. Y no estoy seguro qué es lo que estaba sucediendo justo en ese preciso momento. Pero a mí lo que me gusta también de esta canción es que no deja de tener vigencia. La queríamos sacar hace un par de años cuando la candidatura de Marichuy, apoyando ahí como el proceso de ver si entraba o no a las boletas. No la terminamos y ahora pues digo, siguen sucediendo cosas cada semana que pueden quedar bastante, digamos, acorde a lo que se habla en la letra, ¿no?
Precisamente estamos armando un videoclip en donde entrevistamos también a distintas pues actores, digámoslo así, de las luchas, de algunas de las luchas de nuestro país sobre todo, y nos damos cuenta que pues es un tema que sigue vigente y que pues, de alguna manera seguirá vigente. De toda una tradición a viva voz, porque viva está la flor de la palabra, enraizada en la humildad del corazón. Y así le elevaron propagándola a los cuatro vientos, conectando con el cosmos y los elementos. Y así también lavaron los esclavos sus lamentos, emancipándose con canciones de sus ancestros. A viva voz nos mostraron. ¿Qué luchas están en tu perspectiva hoy? Estamos hablando de defensa del territorio, de seguramente defensa de la salud, del ambiente. ¿Hay casos específicos que pudieras mencionar como, pues de algún modo, asociados a esta, o que te lleven a pensar en esta rola? Sobre todo nos enfocamos como en México. Primero habíamos pensado en hacer como todo Latinoamérica y nos dimos cuenta que era muy extenso y un poco difícil, también pues, por las cosas técnicas. Pues hemos hasta el momento entrevistado a Marichuy, vocera del CIG, que me parece pues que era indispensable para nosotros. Hemos entrevistado a gente de la comunidad otomí que ahorita están ocupando el INPI, gente del Café Zapata Vive, doña Fili de los Pedregales de Coyoacán, algunos padres de los 43 de Ayotzinapa, gente del plantón, familiares de víctimas de feminicidios que estuvieron en el Zócalo, gente también que está en la ocupa de la ex CNDH, la ocupa feminista. Bueno, quisiéramos tener chance de movernos un poquito más y hacer también algunas entrevistas y tomas con gente en comunidades zapatistas, en Cherán, gente que está en la defensa del territorio allá pues en el sureste, que es todo el tema del Tren Maya, posiblemente vayamos a 1005 pues a estar ahí también con la gente que está pues en contra del PIN. Pero sí, hay un montón de luchas que de pronto se escapan, pero pues básicamente esas son las que tenemos en mente. Y bueno, de aquí a que terminemos el video también puede pasar, pues pueden surgir más, ¿no? Entonces estamos planeando terminarlo en un par de meses y seguramente pues sí, seguirá vigente un buen rato. A viva voz nos mostraron un camino, una ruta alterna y un alivio por medio del sonido. A viva voz toma la palabra de los oprimidos para amplificarla y expandirla. ¿La parte musical también es creación tuya? La parte musical fue compuesta por unos amigos en Praga, República Checa, se llama Shack Attack. Y de hecho la canción la escribí allá, cuando estuve allá con ellos. Ahorita lo que escuchamos es un arreglo de Ángel Zambrano. Y bueno, sí, la música es creación de Shack Attack. Los oídos resuena, las voces que se abren paso de entre las tinieblas y no hay manera de detenerlas porque llevan la fuerza de la naturaleza impresa aquí llega. La música que nos alienta para subir las cuestas, siente como quema. La flama que trae esperanza en nuestras almas alimenta. En estos arreglos, ¿qué es lo que a ti te preocupa o te obsesiona a la hora de intervenir? Pues para mí es importante como dar énfasis a ciertas frases, que sea muy clara la interpretación, que se entienda muy bien la letra. Sí, matizar un poco en ciertas partes en donde siento que se presta para eso, la letra.
darle más como dramatismo a lo mejor en los coros. Tumbaremos los monumentos, yo quiero que en este momento nos demos cuenta que podemos generar un gran movimiento. Hacemos un llamado atento para que los oyentes dejen su asiento, para que desde donde estén y con sus modos se sumen a esto. Mi libertad para expresarme, ni la vendo ni la rento, y si canto lo que canto es porque profundamente lo siento. ¿Cómo es que decidiste poner tu talento al servicio del movimiento social? Pues por influencia de bandas que hicieron eso en mediados de los 90s, cuando no había internet y cuando fungieron la música y el movimiento, sobre todo rockero, ¿no? De acá de México, fungió mucho como comunicador en cuanto a cuando fue el levantamiento zapatista, por ejemplo, ¿no? Este ejemplo lo suelo mencionar mucho porque para mí me mostró cómo la música puede ser un vehículo de comunicación más allá de un mero entretenimiento, ¿no? Yo no había entendido eso, yo no sabía, y siempre me gustó la música, pero yo no sabía que con la música podías comunicar temas sociales, reeducar. Entonces a mí me pasó que yo escuchaba la radio que oía mi mamá cuando íbamos a la escuela, en el 94, en enero del 94, donde hablaban de los zapatistas como terroristas. Y gracias a una prima que me lleva algunos años, que me llevó a un concierto en el Zócalo, donde estuvo Tijuana No, Santa Sabina, Maldita Vecindad, Botellita de Jerez, pues bandas que estuvieron apoyando mucho pues a que se rompiera el cerco mediático, ¿no? En ese entonces. Y pues para mí me abrió los ojos y la mente a otra cosa. Yo dije, wow, la música realmente puede generar un cambio de conciencia, ¿no? Un cambio de percepción. Entonces para mí fue algo muy orgánico y muy natural como querer seguir esa línea, porque a mí me marcó mucho. Estuve con un par de bandas antes de tener este proyecto de Lengua Alerta y me costaba un poco, sobre todo con la primera que tuve, me costaba un poco que yo quería tocar temas más sociales y ellos iban por otro camino. Como que yo sentía que eso me tocaba de manera muy intuitiva y natural, era como pues hay que seguir con esta estafeta, ¿no? Entonces pues así porque profundamente lo siento, intento ser alguien honesto, primero conmigo y luego con el resto, esto a gesto, paso a paso, golpe, golpe, verso a verso. O sea, sí te asumes como un relevo generacional quizás de aquellas bandas de los tempranos 90. Pues, pues eso es lo que intento. No sé si lo logro, si lo soy, pero para mí sí fue como, pues hay que seguir, ¿no? Así esto marcó una generación y a muchos nos abrió los ojos y pues hay que seguir con eso. Esta concepción de algún modo, no de algún modo, está muy presente en esta letra justamente, ¿no? Creo que cuando hablas de juglares, cuando hablas de amplificar las voces, precisamente estás reivindicando esta comprensión temprana de cómo hacer música para ponerla pues a disposición de las causas, pues. Sí, es de alguna manera es rendir tributo a, pues ya lo dijimos, a los pueblos originarios, pero también a esta parte de los cantores, de los juglares, de los músicos que pues también han desempeñado un papel bien importante desde los tiempos ancestrales. Entonces sí, es como todo lo que gira alrededor de la voz, ¿no? de su función de comunicar. Resuenan las voces que se abren paso entre las tinieblas y no hay manera de detenerlas porque llevan la fuerza de la naturaleza impresa a guía. La música que nos alienta para subir las cuestas.
Hay una parte en la que hablas de ser honesto primero, es como una parte más personal quizás. Dices, hay que ser primero honesto contigo mismo y luego también con los demás, ¿no? ¿Cómo es que insertas esta parte en el contexto de esta pieza? Digamos, ¿qué estabas, o cómo es que llegas a plantear esto en la pieza, pues? Pues salió como de una forma también muy, muy natural, como que primero empecé hablando de una manera muy general y de una manera muy social, y después como que todo me lleva a mí también a ver cómo, desde dónde yo hablo, desde dónde yo intento comunicar. Entonces digo esa frase, intento, ¿cómo dice? Intento ser alguien honesto primero conmigo y luego con el resto. Porque es la lucha constante también de exigirme coherencia y congruencia yo primero, ¿no? Y es esa lucha del día a día, pues tratar de llevar ese camino, caminar la palabra. De hecho, la versión original tenía un verso más en donde ahondaba más en mi proceso personal, pero justo como que sentí que no era necesario y que la canción me gustaba y me gusta que sea un poco más general y más social a que caiga en algo personal. Entonces dejé un poco de esa parte, pero no incluí todo. Como quema, la flama que trae esperanza en nuestras almas alimenta. ¿Y qué era lo que decía este verso excluido? Déjame recordar. Co-creando realidades con sueños, tinta y papel, ejerciendo mi legítimo derecho a serme fiel, a viva voz, cantando nací y así moriré. Y en un punto del camino me di cuenta del poder, ese poder que yace oculto en las entrañas y que con inspiración divina atraviesa montañas. El poder del canto que al espíritu acompaña, del canto libre y transparente que no miente y que no engaña. Eso sí. Pero sentí que ya sobraba. Me gusta el verso, pero a lo mejor en algún otro momento, en alguna otra canción, quepa. Y si no, pues ahí me lo guardo con cariño. A viva voz. A viva voz. A viva voz. ¿Crees que esta noción vaya a subsistir en otros géneros o en nuevas generaciones de músicos, pues en esta tradición contestataria y solidaria que se ha venido articulando, pues no sé, en las últimas 2 décadas contigo y con las bandas, por ejemplo, que mencionabas? Sí, yo siento que sí, yo siento que es más antiguo, ¿no? O sea, como que también si nos vamos como esta cuestión de los juglares y los corridos, pensar en los corridos a principios del siglo anterior. Entonces yo creo que sí hay una como naturalmente, pues van mutando los géneros, van cambiando, se van transformando, pero sí hay una necesidad de cantar lo que pasa con las luchas, con los pueblos, con los movimientos. Yo creo que hay una necesidad pues, honesta y real así en la humanidad. A lo mejor no es la parte más sonada en la radio ni la mainstream, lamentablemente, pero yo creo que es inevitable que los géneros muten, cambien y que se siga pues, retomando esta tradición de cantar lo que viven los pueblos y lo que quieren y lo que buscan y sus anhelos. Yo creo que es parte también pues de la historia de la música, creo yo. Y de la humanidad. Y de la humanidad, sí. Gualerta, te agradezco mucho. No, pues igualmente. Gracias.